En la historia, la leyenda de San Jorge, el verdadero significado del dragón y por qué el 23 de abril es día festivo en el Vaticano. Mañana será. Hoy 22 era el Día de la Tierra y mañana será cuando se celebre a San Jorge. El 23 de abril, muchas iglesias recuerdan la memoria de San Jorge. Es uno de los santos más reconocidos aún por los no creyentes, dado que está montando a caballo, lanza en mano, matando a un dragón. Por eso muchas ciudades y países están bajo su patrocinio. Según lo relata el Santoral Católico Romano, Jorge, cuyo nombre tiene un origen griego que significa agricultor, nació en el seno de una familia cristiana en la Capadocia cerca del 280. Se trasladó a Palestina y entró a formar parte del ejército de Diocleciano. En el 303, unos 23 años después, cuando el emperador emana el edicto de persecución contra los cristianos, Jorge dona todos sus bienes a los pobres y, ante el mismo Diocleciano, rompe el documento y profesa su fe en Cristo. Por esta acción, Jorge sufre terribles torturas y al final es decapitado. Sobre el lugar donde fue sepultado en Lida, que antes era la capital de Palestina y hoy es una ciudad israelí cercana a Tel Aviv, se erigió poco después de su muerte una basílica. Aún hoy en día se pueden ver sus ruinas. Esta es la Passio Georgi, la llamada Pasión de Jorge. Es considerada una de las obras hagiográficas del decreto Gelasianum del 496 y definida por tanto una pasio legendaria. ¿Qué es un decreto Gelasianum? A ver, para aprender. Este decreto gelasiano, a ver, vamos a investigar. Es el primer lugar donde debe tratarse acerca de las 7 formas del espíritu que permanecen en Cristo. Bueno, es toda una cuestión religiosa, digamos. Entre los documentos más antiguos que verifican la existencia de San Jorge está un epígrafe griego del 368 encontrada en Heraclea de Betania, donde se habla de la casa o iglesia de Jorge y sus compañeros santos y mártires triunfadores. Fue un santo mártir, sin duda, no Martín. Fue un santo mártir, pero las historias sobre él surgieron en el siglo VI, o sea, mucho después de haber fallecido Jorge. La leyenda del cazador de dragones se divulgó unos 800 años después de su muerte, en la época de las cruzadas, y llegó a Europa principalmente a través de la legenda áurea de Jacobus de Voragine, que también se utilizó para las de Papa Silvestre I y el apóstol Felipe. Las leyendas sobre mártires eran comunes en el cristianismo primitivo, ya que los propios cristianos a menudo sufrían persecución. Una vez que la Iglesia se estableció firmemente en su posición de poder en la Edad Media, ya no hubo necesidad de mártires, por lo que San Jorge se convirtió en un cruzado. O sea, un cazador de dragones y un caballero. De hecho, el primer santo no mártir es San Martín de Tours. Sin embargo, la leyenda superó al mártir. En un escrito anónimo del siglo V, con el título El dragón del abismo, se mencionaba a San Jorge. También están documentadas representaciones del siglo X de San Jorge matando a un hombre a los pies de su caballo. Este hombre es a menudo identificado como Diocleciano, que fue quien en realidad lo mató a él, al menos en la vida física.
En general no era raro en las sagas de los santos bizantinos representar a los gobernantes bajo los cuales los cristianos eran perseguidos siendo aplastados por estos. Este motivo incluso se extendió al Imperio Franco y a Escandinavia en los siglos VII y VIII, o 7 y 8, o séptimo y octavo. Antes de las versiones más antiguas de la leyenda de la matanza del dragón por parte de San Jorge, había representaciones de santos matando dragones en el Cáucaso y Anatolia, ya en el siglo VII. Es posible que incluso una estela de Exosorni del siglo VI pueda identificarse como San Jorge, pero esta interpretación es igual controvertida. Estas representaciones de santos se remontan a una tradición de motivos del Medio Oriente que muestran una serpiente o un demonio humanoide femenino acostado a los pies de un guerrero a caballo. La versión antigua más conocida de esto proviene de una moneda griega del siglo I antes de Cristo. Encontrado, o sea, antes de lo de San Jorge, encontrada en Isinda, en Pisidia. Sin embargo, en versiones tan antiguas, la lanza del jinete a menudo apunta hacia adelante en lugar de apuntar al monstruo. Otra forma antigua que se conserva del mito de la matanza del dragón de San Jorge proviene de un texto georgiano del siglo XI, por lo que se cree que la leyenda se originó en Georgia. También hay una versión muy antigua, es la Miracula Sancti Georgii del siglo XII. En Esmirna, la actual Turquía, se encontraron monedas del siglo VI que mostraban a Jorge luchando contra una enorme serpiente. Es posible que la leyenda fuera transmitida junto a la del cazador de dragones por Teodor Tiro, para quien está documentado desde el siglo VIII y que a menudo se representa como un cazador de dragones junto con Jorge. Varios elementos de la leyenda recuerdan a otras anteriores de la misma especie. Las oraciones y la señal de la cruz se han utilizado como armas contra los dragones desde las primeras leyendas cristianas sobre la matanza de estos seres mitológicos. Atar al dragón domesticado recuerda a Marcelo de París en el siglo VI, a Sansón de Dol en el siglo VII u VIII, o Clemente de Metz en el siglo VIII, y también a Santa Marta. El rescate de la princesa que fue atraída como sacrificio al dragón recuerda a la matanza del monstruo marino Ketos por parte de Perseo. También en este caso el monstruo marino era un castigo divino para los padres de la princesa, pero no dejaba de ser una leyenda pagana y el dios en cuestión era Poseidón. La similitud con la leyenda de Perseo ya en el siglo XVII generó dudas sobre la autenticidad de la leyenda del dragón de Jorge. Quiero decir, hay muchas historias entremezcladas que hablan de dragones, de princesas y demás, y encima lo de Jorge parece ser una historia más que no tiene originalidad, digamos. Más si estamos hablando de un hombre que en el siglo III regaló todo y se entregó para que lo matara. Sin embargo, la leyenda de Perseo como inspiración para la leyenda de Jorge ya ha sido cuestionada, porque pasó mucho tiempo entre las dos tradiciones, durante el cual el motivo no apareció en la literatura. La leyenda áurea nos relata que Jorge mató a un dragón que aterrorizaba a la población local. El dragón exigió sacrificios y recibió primero 2 ovejas al día, luego un humano y una oveja, y luego niños elegidos por sorteo. Según la Miracula Sancti Georgii, el dragón era un castigo de Dios por la idolatría de Selvius, que era el rey del Asia. Un día le tocó la suerte a la hija del monarca local. Intentó sobornar al pueblo con oro para que eligiera a otra persona, pero sin éxito. La llevaron ante el dragón con un vestido de novia. Pero antes de que el dragón se comiera a la princesa, ¿quién apareció? San Jorge, que llegó al lugar.
La princesa quería despedirlo, pero él insistió en quedarse. Cuando llegó el dragón, Jorge se santiguó, se acercó a él y lo hirió gravemente con su lanza. Luego hizo que la princesa le diera su cinturón y ató con él al dragón herido para que luego pudiera conducirlo como una correa. En el cristianismo, la historia hagiográfica de San Jorge reemplazó principalmente a la del arcángel Miguel, quien también era venerado como un cazador de dragones porque desterró a Satanás del cielo en forma de dragón. Recordemos que todo esto son historias adaptadas evidentemente por la religión a sus momentos. Imagínense que hoy se hablara de un santo que está matando actualmente a un dragón. En su momento eran historias que la gente concebía como reales, y ubicar a una imagen, digamos, religiosa, matando, derrotando eso, daba un cierto poder a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ciudades y pueblos de toda Europa, incluso Australia, representan la muerte del dragón a manos de San Jorge en sus escudos en la ciudad. Si bien la princesa permanece sin nombre en la versión de Voragine, en versiones italianas posteriores se la llama Aia o Cleodolinda. Hay que salvar una princesa de nombre Cleodolinda. Sin embargo, en la versión de Richard Johnson de 7 campeones de la cristiandad, escrita en 1596, o sea, siglo XVI, finales del siglo XVI, su nombre es Sabra y es una princesa egipcia. En esta versión se casa con San Jorge y tiene hijos con él, uno de los cuales es Guy de Warwick, un legendario héroe inglés. Qué manera de que de un héroe salga otro héroe, una maravilla. Guy de Warwick es un legendario héroe inglés, decíamos, del romance popular en Inglaterra y Francia entre los siglos XVIII y XIX. De los siglos XIII y XVII, ahora sí. Desde el siglo XVII, la Iglesia Católica ya no reconoce la leyenda del cazador de dragones, lo dicho. No sirve y tampoco la usa como parte canónica de la vida de San Jorge. En honor a San Jorge, el 23 de abril se celebra su día. Como en la leyenda, el dragón simboliza el paganismo, o sea, los no creyentes. Usted, si no cree, sería ese dragón que San Jorge está matando con una lanza. Pero a veces también simboliza el invierno, o sea que le da lo mismo a la iglesia lo que signifique el famoso dragón. En Cataluña, el día de San Jorge se conoce como Diada de Sant Jordi, ya que Jordi es la versión catalana de Jorge, y el santo también es considerado el patrón de la religión. Ese día se regalan libros en toda Cataluña, o sea, mañana, si usted se va a Cataluña, todavía está a tiempo de agarrar un avión, llegará al aeropuerto y le regalarán algún avión. El avión no, esperemos que no le regalen. Bueno, sí, si le quieren regalar el avión, pero le van a regalar seguramente un libro, que hasta es mejor, porque capaz que a uno le regalan 10 aviones y no tiene dónde poner. Los libros al menos los mete en algún bolsito. Pero bueno, llega a Cataluña y le regalan libros porque es en recuerdo de la muerte de los dos grandes escritores de la lengua inglesa y española, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Aunque hay una trampita, Miguel de Cervantes murió el 22 de abril y el 23 fue el entierro, o sea que hoy moriría Cervantes, el creador, o se dice que fue uno de los creadores de Quijote de la Mancha. Y el día en que murió Shakespeare, el calendario católico marcaba el 3 de mayo. Murió pues en la misma fecha anglicana que Don Miguel, pero no en el mismo día, porque en Inglaterra aún se usaba el calendario juliano. Bueno, parece que se retocó algún día. El día de San Jorge es festivo en el Vaticano desde 2013. Desde el 2013. Ya que allí el onomástico del Papa, o sea, el cumpleaños del Papa reinante, siempre es festivo. Porque el nombre del Papa Francisco es Jorge Mario Bergoglio.
San Jorge es venerado por las iglesias católicas en todos sus ritos, por las iglesias ortodoxas como la comunión anglicana, y es memoria en las iglesias presbiterianas y en algunas luteranas nórdicas. San Jorge es honrado también por los musulmanes, que le dieron el apelativo de profeta. La Iglesia Católica, por falta de noticias ciertas sobre su vida, en 1969 modificó la fiesta litúrgica de San Jorge a memoria facultativa sin tocar el culto que se le dedica. La Iglesia hace mucho de eso. Las reliquias del santo se encuentran en diversos lugares del mundo. En Roma, en la Iglesia de San Jorge en el Velabro, por voluntad del Papa Zacarías, se custodia su cráneo. O sea que tenemos noticia de que está el cráneo de San Jorge, o el supuesto cráneo de San Jorge, anda a hacerle prueba de ADN ahora. También San Jorge fue utilizado como grito de guerra. Al famoso grito español de Santiago y Sierra España, las tropas de la Casa de Aragón en sus lenguas proferían uno similar: San Jorge Aragón o San Jorge Aragó. No solo la Casa de Aragón esperaba su ayuda exterminadora, se gritaba también Portugales au Jorge, y los gascones, partidarios de Inglaterra contra Francia vitoreaban Guyenne Saint-Georges. En la guerra a San Jorge lo usaban tanto los franceses como los de Aragón, como los de España, como los de Portugal, bueno, en fin, lo usaban todos. Fer St. George fue grito de guerra del rey inglés, súmele a Inglaterra también. Esto fue en el siglo V, y la cruz roja de este belicoso santo es hoy la enseña nacional de Inglaterra. Por lo tanto, San Jorge es el santo patrono de Inglaterra, que es venerado también por la Iglesia anglicana, y también es uno de los grandes patronos de todas las Rusias, junto con San Nicolás. Qué grande que terminó siendo San Jorge. Casi olvidado en los tiempos de hoy, como está casi la Iglesia Católica, pero ahí estaba San Jorge con su historia. Y vamos a dedicarle una canción a San Jorge. A ver qué le podemos dedicar. Bueno, nada que ver, pero le vamos a dedicar una canción de Juan Iñaki y Lila Downs que se llama Aquí y Ahora, porque más allá de toda la historia esta de San Jorge, de su ambigüedad, de su valor pasado o presente, lo cierto es que aquí y ahora se sigue hablando de San Jorge y se sigue aún entrando a una casa y encontrando a San Jorge en la pared, matando a ese dragón con la princesa al lado. Juan Iñaki, Lila Downs, Aquí y Ahora, letra y música, tentenelaire.com. Como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento en tu voz cómo te llenas de tristezas, de resacas. Hay que sacarse de encima la coraza y levantarse al sol. Siento que empiezas a caminar como un pulso subliminal, como un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra.
aparece de repente. Todo lo habita, cuerpo, corazón y mente. Parte la vida en dos. Siento en mi voz cómo resuena la llamada de tu alma, como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento que empiezas a caminar como un pulso subliminal, como un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir y respirar, Dar una sonrisa, respetarse aquí y ahora. y ser feliz, poder sentir. Que si estamos juntos, Lila, somos una planadora. Hay que salir y respirar, dar una... Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.